RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar al señor Luis Lescano, él es un experto en Derecho Educativo y le agradecemos la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Lescano, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Sí, Hernández, gracias a usted por la entrevista. Bien, desde que se declaró la emergencia en nuestro país en marzo del 2020, definitivamente ha cambiado, ¿no?, el molde educativo, sobre todo del tema presencial habitual. Se ha pasado a la educación digital, a la educación virtual, ¿no? Antes, un poco de conocer cuáles son los retos en la educación digital en el Perú, que como siempre se ha dicho ya llegó para quedarse, me gustaría hacer una evaluación. ¿Qué tanto hemos avanzado en la educación digital en medio de esta pandemia, señor Lescano, por favor? Bueno, es una excelente pregunta. Algunos expertos consideran que se ha avanzado por lo menos 5 años en el tema digital. Y es que el avance se puede medir a partir de una fotografía que puede marcar el antes y el después para este desarrollo muy acelerado de la educación virtual. Y esa fotografía hay que tomarla a mediados de marzo del 2020, en que se dio un decreto de urgencia de parte del Estado autorizando a la autoridad educativa para que las instituciones que brindan servicios de enseñanza puedan brindarla a través de entornos virtuales, entornos remotos. Hay un escenario antes, que podemos describirlo, si me da la oportunidad, y hay un escenario después, con trabas, que efectivamente también se están presentando, con trabas que hubieron en el 2020, con trabas que se presentan en el 2021, pero es importante tener la fotografía previa, porque permite conocer cuáles fueron los roles que tuvo el Estado, que tuvieron las instituciones educativas, que tuvo el sistema educativo peruano en términos generales, ¿no? Comparándolo con otros sistemas que también, por el tema de la pandemia, se vieron obligados a una educación remota que ahora se ha insertado para no salir en todos los sistemas educativos del mundo. Ahora, es interesante conocer el antes para ingresar al después. Adelante. En el caso peruano, nosotros teníamos, en cuanto a la educación virtual, teníamos casi cero, casi nula educación virtual en la educación básica. No había una norma, no existe una norma hasta ahora, que antes del marzo del 2020 regulara la educación virtual en la educación básica. Y se entiende porque la educación básica, que digamos está enfocada fundamentalmente con menores de edad, la presencialidad acaba siendo un componente importante. De allí los esfuerzos del Estado para regresar lo antes posible a la educación presencial, sobre todo en la educación básica. Por tanto, no había una normatividad establecida. No se pensaba que eso iba a ser muy importante ahora en época de la pandemia. En la educación superior, tecnológica y universitaria, había un componente de parte del Estado sumamente rígido. La ley universitaria y la ley de institutos establecían un marco muy rígido para aplicar educación virtual, lo que impidió que al momento de la pandemia las instituciones educativas estuviesen prontas a una respuesta rápida, salvo algunas instituciones de educación superior privadas que respondieron con prontitud porque tenían o tienen en sus escuelas de posgrado, para los programas de maestría y doctorado, educación virtual, que sí estaba permitida con la ley anterior, y entonces eso facilitó un ingreso pronto, ¿no? Por lo menos fue una respuesta de la educación privada. Por tanto, el escenario anterior no era un escenario favorable, porque había un tema normativo muy rígido, pero además un tema normativo, un pensamiento de las autoridades educativas de ese momento contrario a la educación virtual, lo que acabó haciendo daño. Fue entonces la pandemia y no la propuesta de los actores educativos que en su momento sugerimos a las autoridades educativas para que se produjeran modificaciones a la ley universitaria y a la ley de institutos para flexibilizar la educación virtual, pero no se logró.
no se pudo convencer a la autoridad. Fue la pandemia la que provocó que el propio Estado, por iniciativa propia, para no detener la educación, emitiera esos famosos decretos legislativos 1495, 1496, flexibilizando la educación virtual y definiendo lo que es educación presencial, semipresencial y a distancia. Ahora, en ese horizonte que hemos atravesado, en medio de todas esas dificultades, de las indefiniciones, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la educación digital en el Perú del 2021 hacia adelante, ¿no? Porque todo parece indicar que estos cambios en las modalidades de estudios van a ser permanentes, ¿no? Entonces ya tenemos que asumir horizontes y retos naturalmente, ¿no? Es cierto, permanentes y además con opiniones de los mayores expertos de la región y de otras partes del mundo, que lo que viene en adelante es una educación híbrida, por lo menos en la educación superior, un sistema híbrido que combine el elemento presencial con el elemento remoto. Pero tenemos, digamos, un escenario del 2021, este año que está comenzando, y lo que viene después, contestando su pregunta. En el 2021, en lo que se refiere a la educación superior, se están emitiendo de parte del Estado unas orientaciones para el caso de la educación superior tecnológica para institutos y escuelas, unas orientaciones para aplicar la educación virtual, para continuar con la educación virtual. Lamentablemente, en estas orientaciones que se están proponiendo y deben salir en cualquier momento, están colocando algunas trabas que estamos advirtiendo, en el sentido de que habría que pedir una opinión favorable a la autoridad educativa, específicamente a las direcciones regionales de educación, para poder seguir aplicando la educación virtual. Eso es completamente inadecuado porque el Ministerio en este momento no tiene capacidad administrativa ni de gestión para atender esas opiniones favorables y sobre todo porque ya hay institutos específicamente en Lima que ya han comenzado clases, ya han arrancado clases. Entonces pedir una opinión favorable es colocar un elemento, una traba que burocratice, que el Estado no está en posibilidades de atender. Y fíjese, es importante comentarle algo. Ya vamos a cumplir un año. En realidad ya cumplimos un año con la ventanilla cerrada en el Ministerio de Educación. No es posible en este momento que las instituciones educativas puedan ofrecer nuevas carreras vinculadas, por ejemplo, con la aplicación virtual, semipresencial y de distancia, porque la ventanilla del Ministerio de Educación está cerrada. Hace un año no se han dado las normas, las modificaciones al reglamento de institutos para que las ventanillas se abran. No se puede hacer, está suspendido eso. Entonces, sumarle a eso para el 2021 opiniones favorables, lo que es aumentar burocracia. En el caso de las universidades, hay un tema más de autonomía, pero también con unas, digamos, preocupaciones naturales de parte del Ministerio de Educación de establecer protocolos sanitarios para la virtualidad en este 2021. Usted ha abordado un tema central, el tema de no tenemos normativa, seguimos siendo en realidad una isla en ese aspecto, ¿no? Y las indefiniciones y el sistema burocrático que nos absorbe permanentemente. Yo le agrego a eso el tema de las brechas, ¿no? Porque siempre hablamos de brechas, ¿no? Entonces mi pregunta es muy concreta. Los centros educativos públicos están en condiciones, han implementado plataformas virtuales para poder estar a la par que las instituciones privadas en estos momentos, o ahí nuevamente volvemos al tema de las brechas. La pregunta merece hacer una distinción entre educación básica y educación superior. Exacto. En la educación básica, como ustedes saben, hemos tenido un aprendo en casa que, por los comentarios de los propios actores educativos, que están muy interesados en regresar a la presencialidad, es un sistema que se ha aplicado para no detener la educación, pero evidentemente hemos tenido un año completamente irregular, donde hay brechas en el campo del aprendizaje que llenar en la educación básica. En el caso de la educación superior, bueno, han habido, en el caso de las universidades públicas, esfuerzos del Estado, y esto debo señalarlo, esfuerzos del Estado contratando a grandes organizaciones, prestigiosas organizaciones internacionales, como por ejemplo IESAC, UNESCO, o como la ASPAU, vinculada a Harvard, que han promovido, han hecho convenios
para orientar, capacitar, incluir cursos virtuales en la enseñanza de la educación superior. Ese esfuerzo se ha hecho de parte del Estado en el caso de las universidades públicas, ¿no? Con los institutos todavía falta hacerlo, y en el caso de los privados, ese ha sido un tema fundamentalmente de esfuerzo de los propios promotores. Interesante lo que usted cita, ¿no? Porque hay que también saludar los esfuerzos, ¿no? Y en medio de esta pandemia también lo que nosotros hemos tomado conocimiento que en abril del 2020, ¿no? Se tuvieron que suspender las clases a nivel tanto escolar y superior. Y en el caso de las universidades públicas, el gobierno, tenemos entendido, contrató la asistencia de una serie de organizaciones en ley a la que usted acaba de citar, ¿no? Las PAU Harvard, ¿no? Vinculada a la Universidad de Harvard, ¿no? Para justamente un mejor tránsito, una mejor efectividad de la educación virtual, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido esto en la capacitación a las 20 universidades públicas en el país? ¿Qué resultados se han alcanzado, señor Lescano? Bueno, la información que tenemos es que efectivamente las PAU Harvard, en consorcio con el Tecnológico de Monterrey, han atendido a un grupo de 20 universidades públicas en donde están las emblemáticas, San Marcos a la cabeza, y lo que han hecho es un esfuerzo de capacitación y asesoría, asistencia técnica desde junio hasta diciembre, justamente para poder desarrollar esas habilidades virtuales que las universidades públicas estaban necesitando, con plataformas que han debido de contratarse, y las capacitaciones a los docentes y a los estudiantes y cursos con mallas curriculares que puedan permitir que las universidades públicas practiquen justamente la educación virtual que es necesaria. Todo eso ha sido producto de la pandemia que ha originado esta necesidad de mirar la educación virtual, y por eso regreso a la pregunta inicial. Todo eso ha permitido un crecimiento que no hubiera sido posible si es que la pandemia no hubiera traído esta necesidad de seguir adelante con una educación que ahora está siendo híbrida en todos los aspectos. ¿Eso qué significa de manera puntual? Ya no hay retroceso. No, ya no hay retroceso. Fíjese, los grandes campus universitarios, esas grandes ciudades universitarias, probablemente tengan una modificación, probablemente cambien. Ya el sistema universitario en el mundo ha cambiado. Es relevante señalar dos aspectos que me parecen importantes. Hay un informe de noviembre del 2020 justamente del Instituto Internacional para la Educación Superior de la UNESCO, y ESALC UNESCO. Este informe establece unos temas muy importantes que tienen que ver con las brechas. El acceso a la educación, en este caso a la educación superior, según este informe, ha tenido tres grandes impulsores. Un gran impulsor ha sido el crecimiento económico y social de los países. En la última década, a nivel global, el acceso a la educación superior se ha duplicado del 19 al 38%. En el caso de América Latina, el crecimiento ha sido del 23 al 52% en promedio. Perú todavía no llega al 40%. Un tema de acceso que es importante, donde hemos crecido, la pandemia está jugando en contra del acceso, hay que fomentar la calidad, y este acceso a la educación superior ha sido posible gracias a la iniciativa privada, conforme se establece en este informe de UNESCO, y al tema que estamos hablando en este momento, a la enseñanza virtual, el acceso justamente ya visto no solamente como derecho humano, sino como una manera de tener fuerza laboral mejor formada, que permita el progreso porque está muy conectada con el sector productivo, es lo que está permitiendo que podamos tener un desarrollo económico que ahora debe atenderse con un tema de calidad sumamente importante. Sin embargo, nos preocupan trabas, señor Hernández, que están ocurriendo en este momento, porque, por ejemplo, las universidades privadas que van a la SUNEDU para hacer y pedir nuevos programas educativos se encuentran con unos procesos excesivamente demorados y con trabas y pedidos burocráticos que no tienen sentido. Entonces, estamos un poco jugando contra la corriente. El Estado, en lugar de fomentar una oferta privada, sobre todo en la educación superior, donde las universidades están licenciadas, está teniendo ahí algunas trabas
que son propias de una administración pública que hemos heredado, pero que deben de atenderse justamente para darle dinamismo a una oferta educativa alineada con calidad y con virtualidad. ¿Eso qué significa? Que tenemos una normativa alejada totalmente de la realidad. Lo que tenemos son aparatos estatales que atienden procesos administrativos que presentan los interesados para ofrecer una oferta educativa nueva y virtual, muy demorados y muy burocráticos. Señor Luis Lescano, ha sido grato conversar con usted a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la deferencia que ha tenido con nosotros. Muy amable, buen día. A ustedes, gracias. Gracias. Conversábamos con el señor Luis Lescano, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.